Lo que vamos a ver a continuación son los cambios de estado de la materia. La materia, como vimos antes, presentaba tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso, y estos pueden cambiar pasando de uno a otro en determinadas condiciones. Los cambios de fase, como se denominan, son cambios físicos. Se van a presentar cuando se agrega o se quita energía, generalmente en forma de calor, y se van a distinguir porque va a cambiar el orden molecular, es decir, cómo se ordenan las moléculas que componen esa materia. Vamos a explicar estos cambios de estado en función de la energía cinética y el potencial de las moléculas. Nosotros habíamos definido los tres estados físicos como el gaseoso, líquido o el sólido, y para pasar de uno a otro podemos utilizar la temperatura, los cambios de temperatura, o también vamos a utilizar en algunos casos la presión. Si nosotros queremos pasar del estado gaseoso al líquido, nosotros podemos enfriar ese gas o comprimirlo disminuyendo su volumen. Al aumentar la presión, nosotros disminuimos su volumen y vamos a lograr que las moléculas del gas se acerquen entre ellas y comiencen a interaccionar entre ellas. Cuando comienzan a interaccionar, van a ordenarse y van a formar el estado líquido. De la misma forma, si nosotros bajamos la temperatura, esas moléculas tienen cada vez menos energía cinética y van a tener mayor tiempo para poder interaccionar entre ellas y así formar un líquido. Algunos ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, es cuando nosotros vemos que se empañan los vidrios, o cuando miramos un encendedor y vemos que el gas está en estado líquido. Dentro de ese encendedor hay una presión muy alta, de manera tal que ese gas que se encuentra confinado al encendedor está en estado líquido. Cuando le permitimos que salga del encendedor, hay una presión menor y eso posibilita que pase al estado gaseoso. En el caso de los vidrios, cuando el vapor que nosotros tenemos dentro de una habitación hace contacto con un vidrio frío, eso hace que esos vapores se condensen y formen o pasen al estado líquido. En el caso de el estado líquido y el sólido, nosotros también podemos lograr ese cambio de estado al enfriar el líquido. Al enfriar el líquido, nuevamente vamos a lograr que esas partículas que tenían movimiento ahora dejen de tenerlo y se ordenen de manera tal que formen una red de partículas con menor movimiento y de esa forma pasar al estado sólido. Podemos revertir ese pasaje calentando al sólido para que pase al estado líquido. Cuando nosotros calentamos el sólido, lo que estamos haciendo es darle más energía cinética a esas moléculas para que se puedan movilizar entre ellas. Nuevamente tenemos un ejemplo con el agua. Cuando nosotros tenemos una botella de agua líquida, la dejamos en el congelador o en el freezer y esta pasa al estado sólido. En este caso, las moléculas del líquido ahora tienen menor movimiento, pasando así al estado sólido de una estructura mucho más estable. En el caso del estado líquido, si nosotros lo calentamos o reducimos la presión, podemos pasar al estado gaseoso. Al calentar al líquido, nosotros vamos a darle mayor energía cinética a esas moléculas, permitiéndole a algunas moléculas que dejen de interaccionar entre ellas, ya que su energía cinética es más grande, más alta que la potencial, y pueden abandonar el líquido. De esa forma van a abandonar o van a dejar de estar en la fase líquida y van a pasar a formar el estado gaseoso. En este caso también vamos a tener
dos ejemplos donde el líquido caliente ahora también puede llegar a pasar a formar un sólido. Ese líquido se ha calentado de manera tal que cuando se enfría, ahora pasa a formar un sólido. En el caso del sólido, cuando lo calentamos, como en el caso del chocolate, se rompen sus estructuras y comienza a formar una fase líquida. Todos estos cambios de estado van a tener su nombre propio y vamos a ver que podemos pasar del sólido al líquido, del líquido al gaseoso y a su vez los pasajes inversos, pero también podemos pasar del sólido directamente al gaseoso y del gaseoso directamente al sólido. En el caso del pasaje del sólido a gaseoso se denomina sublimación y sublimación inversa el pasaje inverso. De sólido a líquido se denomina fusión y la inversa solidificación. De líquido a gaseoso se denomina vaporización y la inversa condensación.